De salud, otro tema muy importante, el de la salud, y del COVID, porque estamos viendo el registro del aumento de casos. Obviamente en su mayoría avanzan de una manera menos grave que antes, pero los casos estamos viendo muchos síntomas relacionados con la pandemia del coronavirus, y en ese sentido también aumenta muchísimo la demanda de vacunas. Vamos a hablar al respecto, porque la gente está volviendo a querer vacunarse, a prevenir los efectos de la enfermedad, y en este caso estamos en contacto con Ramiro Heredia. Él es médico clínico de la 7ª Cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas de la UBA. Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por atendernos en esta mañana. Un lujo hablar porque necesitamos información precisa, clara. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento estamos en relación a la pandemia del coronavirus? Bueno, a ver, la pandemia como la conocíamos terminó, eso anunció la Organización Mundial de Salud por marzo o abril de este año. La pandemia como la conocíamos, el virus del SARS-CoV-2 sigue siendo un virus que no tiene un comportamiento tan previsible como otros virus que hoy consideramos estacionales, como por ejemplo el virus de la gripe. Si nosotros sabemos que la gripe, clásicamente hasta la pandemia, teníamos un número regular de casos todo el año con un brote generalmente que coincidía con el inicio de los tiempos más fríos y mejoraba hacia la primavera. Se perdió un poco esa estacionalidad hacia el año 2021 en la pandemia, cuando nos abrimos, nos volvimos a contagiar con un nuevo virus y tuvimos gripe casi todo el año con un par de picos, incluso un pico cerca de Navidad, algo muy raro. Y el COVID todavía no se comporta con un virus estacional clásico como sería la gripe. Lo que estamos viendo es, ahora tuvimos durante 7 semanas consecutivas aumento de casos y por suerte, en el boletín epidemiológico publicado el último sábado por el Ministerio de Salud de la Nación, que nos publica la información, los números médicos, digamos, más importantes de las enfermedades prevalentes y emergentes, el número está bajando. Si ahora estamos por debajo de los 1000 casos, primer semana que baja después de subir durante 7 u 8 semanas, siempre hay que hablar que esto representa los contagios que tenemos en la semana, semanales, casi 2000 contagios. Siempre hay que contar que hay muchos subdiagnósticos, mucha gente, primero que se restringió hace un tiempo la población para hisopar o testear, entonces muchas personas volvieron a tener, aunque sea COVID, nuevamente síntomas de resfrío, decir que son resfríos, síndromes gripales y decir que es gripe y no decir que es COVID, que puede serlo, ¿sí? En concreto empezó a descender la curva, tenemos que estar atentos. Disminuyó también el número de fallecidos, esta semana hubo 14 fallecidos. Algo muy importante, hay gente falleciendo de una enfermedad que es prevenible, ¿sí? Y que tiene vacunas disponibles. En los números del Ministerio, el mes pasado teníamos 36 millones de personas que tenían que recibir una dosis de refuerzo y no la habían recibido. Todos tenemos que recibir una dosis de refuerzo en los últimos 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Ahora son 7. Porque la última o la generación de vacunas que nos llegó fue de vacunas bivariantes. Las vacunas que incluyen en su composición un pedacito del virus original del COVID, que inició la pandemia en Wuhan, en China, y un pedacito o material genético de proteínas de la variante Omicron, que es la que circula desde noviembre del 2021. Todas las cosas que escuchamos como variantes, subvariantes, nuevas variantes, sigue siendo todo Omicron con algunas características que las hacen, que se disemine más rápido el virus, que genere más infectividad, que vada mejor las vacunas, pero que por suerte no genera una enfermedad más grave, ¿sí? Sí, Ramiro, y me quiero detener en lo que mencionaste, en parte de lo que mencionaste, porque la verdad que me pareció muy importante, que hay personas que están muriendo por algo que es prevenible, ¿no? Así que ahí es donde me quiero detener. ¿Cuál es el comportamiento de la gente a día de hoy con los cuidados? Y vos como profesional de la salud, ¿qué le recomendarías a las personas también teniendo ese parámetro, ¿no? Dentro de los hospitales, dentro de los consultorios y viendo qué van a consultar, si es que la gente va más, va menos? ¿Qué le dirías en base a ese comportamiento que notas vos? Bueno, a ver, lo que pasó con la pandemia también, mucha gente después de los encierros, actividades, uso de barbijo, distanciamiento social, la sufrió todo el mundo, la sufrimos todos, la pandemia nos atravesó a todos. Entonces es muy difícil hoy volver a esas restricciones, y no son necesarias esas restricciones, ¿sí? Hoy la pandemia nos debería haber dejado de aprendizaje de, primero, saber la importancia de las vacunas. Las vacunas cambiaron la curva de la pandemia, nos cambiaron la vida y hicieron que volviéramos a tener una vida normal, que es lo que estamos teniendo ahora, ¿sí? O con la mayor normalidad posible. Saber que tenemos que reforzarnos. Todos tenemos que recibir una dosis de vacuna en los últimos 6, 7 meses, porque están estas vacunas nuevas, de variantes, que son más efectivas que las anteriores. O sea, en Estados Unidos están usando otra vacuna de otra generación,
que es contra la última variante del coronavirus, pero las que tenemos acá son muy efectivas, son vacunas de ARN y están disponibles, son gratuitas y no hay gran espera. La gente como que se olvidó reforzarse, o sea, busquemos nuestro refuerzo. Después, cuidemos a los más vulnerables, las personas más vulnerables o que tienen más riesgo de complicaciones con el COVID. Es decir, requerir una internación, ¿sí? O usar cuidados intensivos o fallecer, son las personas que tienen más de 50 años, las mujeres embarazadas, que muchas veces nos damos cuenta, y con una cosa muy importante. La mujer embarazada que se vacuna, tanto contra el virus, contra el COVID, o cuando esté disponible la vacuna del virus inicial respiratorio, probablemente, no solo se protege ella de las complicaciones de la enfermedad, sino que protege al bebé al nacer y los primeros 6 meses de vida, ¿sí? Porque los anticuerpos de ese nene dependen de los anticuerpos que le pasa a la madre, ¿sí? Entonces la protección no es solo cuidarnos a dos, sino que es un 2 por 1 en protección. Eso es lo importante. Decíamos, ¿quiénes reforzarse y quiénes vacunarse con prioridad? Personas de más de 50 años, personas embarazadas, personas inmunocomprometidas. Las personas que tengan alguna condición de inmunocompromiso tienen que recibir un refuerzo, ¿sí? Esas son la prioridad ahora y esas personas se van a vacunar cada 6 meses, ¿sí? Lo mismo sucede con el personal de salud, porque el personal de salud es un elemento importante, primero como recurso humano, cuando hay epidemias y cuando hay enfermedades infecciosas que controlar, y por otro lado, contagiamos los médicos, entonces es tan importante que estemos bien reforzados. Una consulta, las vacunas, Ramiro. Lo principal que tienen es que disminuyen el riesgo de hospitalización, de internación en cuidados intensivos y de morirse, y bajan bastante el riesgo de contagio, pero el principal uso es eso, una enfermedad menos grave y que la vivamos más en el día a día y en casa, ¿sí? Está bien, una bien puntual que aporto ahí. Estábamos repasando cifras que decían que más del 90% de los argentinos que murieron por COVID, bueno, no estaban vacunados o no tenían esta dosis de refuerzo, ¿no? Como para lo que está diciendo tan claro, ponerlo ya en una cifra que es demasiado contundente, ¿no? Y si querés aportar sobre esto, y te digo una más, y te pregunto, vacunas estamos recontra cubiertos en la Argentina, digamos, o sea, ya es un producto, digamos, y una aplicación que es fácil encontrarla, nos olvidamos de esa época donde tal vez no había y demás, estamos recontra cubiertos en ese sentido. La situación global cambió. En nuestro país hoy tenemos vacunas disponibles. Bien. Hoy uno se vacuna rápidamente porque la gente no las está demandando. Claro. Tenemos vacunas ARN, bivariantes de Pfizer o de Moderna, nombramos los laboratorios, claro, que son las vacunas más efectivas, que demostraron mayor efectividad en la pandemia. Las personas que se mueren tienen algunas características, son personas que son o añosos o inmunocomprometidos, ¿sí? O no están vacunados adecuadamente. Hoy estar bien vacunado y sentirse protegido es tener al menos 3 vacunas y una de esas dosis dada dentro de los últimos 6-7 meses, ¿sí? Y después, de acuerdo al grupo en que cada uno está, deberíamos tener todos un refuerzo anual, pero con prioridad a lo que dijimos. Eso tienen que vacunarse cada 6 meses, esa población de mayor riesgo. Después, personas con comorbilidades, enfermedades como la diabetes, la enfermedad cardíaca, la enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad renal, un montón de cuestiones que hacen que algún órgano no funcione adecuadamente y que tienen menos protección contra las infecciones, esas personas también deberían reforzarse regularmente. Por lo tanto, vayamos por nuestro refuerzo, estos números van a mejorar probablemente, nos mejora también el cambio de clima, ¿sí? Lo que pasa ahora, al subir las temperaturas, estamos más tiempo afuera, ver lugares más ventilados, nos amontonamos menos. Pero bueno, en Estados Unidos también estuvieron en brote, habla de COVID y aumento de casos, con aumento de internaciones, aumento de la enfermedad grave, tuvo mucho que ver la ola de calor, ¿sí? La gente estaba dentro con el aire acondicionado y no ventilado adecuadamente también. Claro. O sea que también vamos a tener que hacer un balance entre esto y el dengue, así que bueno, seguimos entre una punta y otra. Sí, y destacar también el trabajo de los médicos, de los profesionales de la salud en un momento donde también se habla mucho de la crisis sanitaria, de las condiciones de trabajo y sin embargo siempre con la predisposición para aportar ese servicio, ¿no? Es una profesión que realmente hay que tenerle mucho cariño para cuidarla en estos tiempos, así que también agradecerte por eso, Ramiro, no solamente por esta comunicación, sino por el trabajo para, bueno, seguir fortaleciendo la salud de todos los argentinos. Muchas gracias y muy interesante todo lo que nos contaste. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien.